Historia de 1028 Jáuregui. Buenas tardes o noches. Les comparto otro relato de mi vida. Hace varios años, una tía mía fue intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor cerebral y removieron parte de este órgano en el proceso. Tras esto, su capacidad se vio reducida. En ocasiones no era capaz de reconocernos. Ella solo tenía hijas, quienes me pidieron que me quedara en su casa para ayudarlas a cuidar a su mamá. Después de un tiempo, se hizo notorio que pronunciaba palabras sin coherencia. También nombraba a familiares que ya habían fallecido, fijando su mirada como si realmente estuvieran en la misma habitación. Una noche, mi prima gritó mi nombre, por lo que acudí presuroso y alarmado. Cuando llegué con ella, me dijo que su mamá, mi tía, estaba en el baño. No salía, tampoco podía abrir la puerta y estaba asustada, pues la escuchaba hablar con una voz rara, cosas sin sentido. Yo tampoco alcancé a distinguir lo que decía. Como su casa era una de esas casonas antiguas, entre la puerta y el tabique se podía ver hacia adentro del baño, y alcancé a verla sentada en el excusado, con los codos sobre sus rodillas, mirando al suelo. Le dije entonces: tía, ¿está bien? Ella levantó su cabeza y me miró fijamente a través de la rendija. Tuve una sensación muy extraña. Dijo entonces con una voz que no puedo describir, pero era muy ronca. Si no hubiese estado viéndola, no creería que fuera ella. No soy tu tía. Yo insistí: tía, ¿está bien? Recibí una réplica, aún más molesta: Que no soy tu tía. Justo frente a ella había un cuadro de la Divina Misericordia, y para nuestro asombro, comenzó a reclamarle al Jesucristo de la imagen el por qué lo había expulsado, diciendo que lo amaba, lo quería, era su adoración y lo había expulsado. Tras oír esto, sentí que mis rodillas temblaban sin antes haberlo notado, tal como si fuera una caricatura. No tienen idea del terror que me invadió, tanto que torpemente intentaba detener mis rodillas con ambas manos, pues temblaban de una forma exagerada. Le dije a mi prima que teníamos que sacar a mi tía del baño, e invocando a Dios, debíamos tomarla cada quien de un brazo. Así lo hicimos, mientras mi tía nos miraba inquietantemente a cada uno. Caminábamos cuando mi tía observa las largas uñas postizas que mi prima recién se había puesto, cuando con esa voz grave y horrible, dijo: Así tengo las uñas, como las tuyas. No. Hubiesen visto la cara de mi prima y los gritos que no pudo contener. Tras dejar a mi tía en su cama, me despedí y no volví a verlas hasta el día siguiente. Cuando estaba con ellas, tras un par de horas, mi tía voltea repentinamente hacia mí y dice: Yo sé lo que quieres y te lo puedo dar. En ese momento, vino a mi mente mi mayor ilusión: tener un tráiler propio para trabajar por mi cuenta, pues como en un relato anterior les había contado, soy trailero. Sin embargo, es más mi temor a Dios que el amor a lo material, y le dije: no, gracias. Mi mamá, quien también estaba presente, comenzó a interrogar a mi tía, habiendo antes hecho algunas protecciones a su persona y uso de agua bendita. Esa entidad dijo entonces su nombre, quién era y de dónde venía, y que había acudido para ayudar a mi tía, pues ella se lo había pedido. Fue un episodio espantoso, pero gracias a las acciones de mi mamá, el agua bendita y sobre todo a Dios, esa entidad finalmente se marchó al día siguiente. Una vez hecho esto, mi mamá conversó con mi tía todo lo ocurrido y los detalles de lo que había mencionado esa entidad. Sorprendentemente, mi tía confirmó que sí le había pedido ayuda, pues dijo estar cansada de la situación y Dios no la escuchaba, por lo que pidió ayuda a quien fuera. En ocasiones, abrimos puertas peligrosas sin saberlo. Invocamos espíritus oscuros sin advertirlo. Tengan mucho cuidado, amigos míos, porque tanto el bien como el mal existen. 3 años después de la operación, mi tía falleció. Sin embargo, en ese lapso, al ayudar con su cuidado, pude intercambiar palabras con entidades positivas y negativas que se hacían presentes a través de ella en episodios de posesión, pues esa puerta quedó abierta tras la primera invocación. Experiencia de Cecilia Cereceres Rodríguez.
Buenas noches. Esta es la primera vez que les comparto una vivencia paranormal. Me sucedió en el año de 1995, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Varias personas pasamos por lo mismo, y quizás ya hayan escuchado esta historia, pero igualmente se la relato de primera mano. En ese entonces, yo salía frecuentemente a bailar. Me gustaba mucho. Tenía apenas 18 años, y siempre debía conseguir el permiso de mi papá. En esa ocasión, no me lo concedió, pero eso no me detuvo y me escapé sin permiso. A medianoche, decidí regresar a mi casa. De camino a la parada de autobús de la ruta Mirador, me topé con un hombre muy guapo, pero el solo verlo me hacía sentir algo muy extraño. No lo había visto antes, sin embargo, me llamó por mi nombre. Me detuve, volteé, pero algo me decía que siguiera caminando, pues no lo conocía. Para aumentar mi desconcierto, me dijo: Viniste sin permiso, ¿verdad? Tu nombre es Cecilia y tu papá se llama Jesús. Me invadió una mezcla de sorpresa y espanto. ¿Cómo podía saber todos esos detalles si no lo conocía? Me mencionó también el lugar donde yo entonces trabajaba y que mi papá me esperaba justo donde bajaría del camión. Sentí un intenso escalofrío. Reanudé mi marcha para dejarlo atrás, pero instantes después, al mirar, ya no estaba. Aún más sorprendente es que al bajar del camión estaba mi papá, tal como ese hombre lo predijo. Mi papá padecía asma y dijo que no quería que fuera a bailar, pues se sentía muy mal. Más que por la enfermedad, era una corazonada. Cuando me vio me abrazó fuerte. Temía que algo malo me pasara. Nunca supe quién o qué era, pero jamás salió otra vez sin permiso. Historia de Pedrito Ramsa. Corría el año de 1992. Era el mes de julio. Se cumplen ya 20 años del suceso. Me gradué de la preparatoria y busqué trabajo durante las vacaciones. Unos amigos míos, que además eran mis vecinos, nos invitaron a unos compañeros y a mí a trabajar fuera de nuestro estado, Veracruz. Partiríamos de Poza Rica hacia Iguala, Guerrero. En fin, llegamos a dicha ciudad y emprendimos nuestra aventura mis amigos y yo. Estas labores las desempeñaríamos en la Compañía Mexicana de Exploraciones, COMEXA por sus siglas, dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos. Nos proveyeron de los utensilios necesarios y partimos desde la base hacia la Sierra de Guerrero, a pie, tomándonos todo un día. Pasamos alrededor de una semana en la sierra, antes de que yo empezara a sangrar de la ingle. Inmediatamente, un líder del grupo, de nacionalidad inglesa, John, solicitó auxilio. Aprovechando que un helicóptero llevaría víveres para el campamento, me trasladaron a la base de Iguala para curar mis heridas, quedando mis amigos en la cuadrilla, internados en la sierra. Me dieron atención médica en la base, quedando incapacitado por 3 días. Como estaba acostumbrado a trabajar, me acerqué a los cuartos fríos, que eran trailers con aire acondicionado, pues noté que estaban haciendo reparaciones. Vi que trabajaban con unas bobinas y le dije al ingeniero en turno que yo sabía repararlas. Él me vio fijamente y dijo: si reparas una, te quedas con el puesto. No solamente logré arreglar una, sino varias. El ingeniero avisó a otro señor, inglés, que yo podía reparar dichas bobinas y los sensores chickens que servían para detectar la vibración del suelo al detonar dinamita. Gracias a ello, me integré a su grupo Sismos de México S.A., que me ofrecía un empleo en mejores condiciones, mayor sueldo y alimentación que el anterior. Así pasó un mes. Mientras yo ahora trabajaba en las reparaciones, mis amigos seguían internados en la sierra, hasta que un día nos avisaron que el grupo donde ellos estaban no podía ser localizado. Acudieron al lugar hasta que dieron con ellos. Mis compañeros llegaron a la base con un semblante extraño. Tenían los ojos desorbitados y el miedo en su rostro era permanente. Al estar con ellos, me contaron lo que habían vivido, una experiencia, por decirlo menos, muy extraña. En medio de la sierra, donde no hay rastro alguno de civilización, encontraron una casa. Pidieron auxilio, pues no habían comido en días,
y les brindaron agua y alimentos. Esa familia estaba compuesta por un señor, dueño del lugar, y 6 mujeres. Cuidaban también a muchos cerdos, detalle que no les pasó desapercibido. Pasaron en el lugar una noche, con la condición de que no ingresaran a un cuarto específico, lo que acataron. Al día siguiente, uno de mis amigos escuchó ruidos extraños y chillidos. Fue tanta la inquietud que le produjo, que no pudo evitar asomarse a ese cuarto, a pesar de tenerlo prohibido. Vaya sorpresa, el señor estaba alimentando a una niña, que por su estatura estimó tendría 10 años, pero con una siniestra particularidad. Su cabeza, de gran tamaño, era de cerdo, era como Peggy, pero en horrorosa realidad, que reía macabramente. Avisó inmediatamente a los demás, y mientras el señor estaba ocupado en su tarea, todos la miraron con terror. Inmediatamente salieron huyendo del lugar, sin rumbo conocido, sobresaltados por el terror que les produjo esa espantosa escena. Tiempo después, tuvieron la fortuna de ser encontrados por el personal de la empresa. Al informar al ingeniero del lugar sobre ese macabro hallazgo, dijo que corrieron con mucha suerte, pues los lugareños relataban que esa criatura se alimentaba de las personas que transitaban por ese lugar. Quisiera poder decir que es cuento, pero no, es real. Experiencia de Martín Tirrio. Buenas noches. En esta ocasión les contaré algo que me pasó a la edad de 10 años. Trabajaba en una dulcería, como ayudante en general. Mi patrón tenía una casa que rentaba. Un día, me comentó que los vecinos le decían ver a una persona en el patio del frente, y en ocasiones estaba en el patio trasero. Ese asunto lo tenía alarmado, pues le preocupaba que hurtaran cosas valiosas de su casa. Me encomendó cuidar la casa, sobre todo que los posibles intrusos notaran la presencia de alguien ahí y así tratar de disuadirlos. El primer día que pasé en el sitio, me sentí incómodo, pero no pude determinar el por qué. Dormí en un sofá, mientras que los dueños en su recámara, ubicada en el segundo piso. Esa noche no pude descansar. Al siguiente día, ellos se fueron a trabajar, dejándome solo en esa casa. Comencé a escuchar pasos en el segundo piso, luego el cómo bajaban las escaleras. Y cuando el sonido casi llegaba al final, me asomé solo para ver con espanto que no había nadie. Esto se repitió en varias ocasiones. Algo que también era recurrente sucedía al dejar la puerta de la cocina abierta, pues al voltear, la puerta estaba cerrada. Cuando regresaba, la puerta nuevamente se encontraba abierta. Traté de encontrar una explicación plausible a todo esto, sin llegar a algo que me pudiera tranquilizar. Tras varios días, mi patrón me preguntó, ¿tienes a alguien que se quede en la casa? Le contesté que sí, mi hermana. Al siguiente día, ella se quedó ahí y puedo jurarles que no le hice ningún comentario de las extrañas cosas que ahí ocurrían, en lo absoluto. Sin embargo, esa fue la primera y última noche que pasó en el lugar. Nunca más quiso quedarse. Estaba muy asustada. Mi patrón me regañó. Me reclamó que seguramente yo le había dicho a mi hermana que espantaban y la había sugestionado. Le aseguré que no, pero su respuesta fue, para que se te quite, te quedas a cuidar la casa. Como niño rebelde, de forma alegre contesté, sí, al cabo no tengo miedo. Hasta platico con el fantasma. Mi patrón se molestó y tuve que cuidar esa casa. Día a día tenía que soportar esas situaciones extrañas, voces que discutían, pasos que subían y bajaban las escaleras, la puerta que se abría o cerraba sola. En una ocasión me acosté en la cama de mis patrones y mientras veía la televisión, hasta la base comenzó a vibrar, lo que sí me dio miedo, pero me dije, seguro fue un animal que movió la cama, fijándome debajo, sin encontrar nada. Entonces pensé que pudo haber sido un camión que provocó el movimiento, pero tampoco pude ver nada por la ventana, y había sido muy fuerte, y sabía que los vehículos a lo sumo solo podían provocar una vibración en los cristales. En esos días, mi patrón llevó a una niña de entre 12 y 13 años,
para que cuidara la casa y la aseara. Fue entonces que me retiré. No crucé palabra alguna con la chica. Ese mismo día, por la noche, mi patrón llegó a esa casa para encontrar a la niña en la calle, llorando, muy asustada. «No me quiero quedar, espantan», le dijo entre sollozos. Al día siguiente, volví a la casa, soportando la misma situación. Cierta noche, escuché una pelea, con gritos y groserías, pero no pude entender lo que decían. Salí al patio de donde provenían las voces, pero no estaba nadie. Todo continuó hasta que una ocasión, mientras mi patrón dormía, abrió los ojos sin saber qué lo había despertado y vio una figura en la cabecera de su cama. Se levantó muy espantado, encendió las luces para comprobar, horrorizado, que no había nadie. Cuando me lo comentó, por todo lo que yo había escuchado y entendido de esa presencia, le aseguré: «Es un albañil, aquí lo mataron y está enterrado en esta casa». Él ya no quiso saber nada más y desocupó la casa. Me invadió un sentimiento de tristeza cuando supe que ya no volvería al lugar y ya no escucharía a la persona a quien le arrebataron la vida en ese sitio. Solo hasta que mi patrón lo experimentó en cabeza propia, me creyeron. Gracias por escucharme y pasen buena noche si es que estos relatos no les han robado el sueño. Espero contarles otra de las muchas experiencias que me ocurrieron. El detalle más aterrador de esta historia es que es real. Experiencia de Alfredo Reyes. Buenas noches. Lo que a continuación les contaré me sucedió cuando tenía alrededor de 6 años. Junto con 2 de mis primos, solíamos jugar en casa de mi abuela. Había una niña que tendría unos 7 años, quien se unía a nuestros juegos, pero cuando corríamos, ella siempre iba a esconderse al closet de la habitación de mis abuelos. Pasaron los años, crecimos y eventualmente dejamos de verla. Nuestra inocencia de niños no permitió que nos cuestionáramos quién era o por qué los adultos nunca la mencionaron. Y sí, sé que ya lo imaginan. Ella no pertenecía a este mundo. Todo esto se hizo presente en mi mente, pues hace menos de un mes estuve de visita en la casa de mi abuela. Cayó la noche y no me percaté del tiempo, hasta que noté que eran ya las 3 de la madrugada mientras veía televisión. Repentinamente, percibí una sombra y me quedé en shock cuando vi que era la niña que jugaba con nosotros en nuestra infancia. Nos vimos fijamente por un par de minutos. Yo estaba absorto, inmóvil por la impresión. Finalmente, me dijo adiós con su mano, dio la vuelta y se fue. Tras ello, pude regresar de mi estupor, meditando si se trató de un sueño, pero no, realmente sucedió. Creo que ella sabía que era yo, su amigo de mi infancia, pues a pesar del desconcierto que me provocó, no me infundió terror. Experiencia compartida de manera anónima. Buenas noches. Les contaré una historia verídica que me dejó impactada. Ustedes juzgarán el terror que pudiera provocarles una situación así. Hace tiempo estaba en casa de una señora, durante el cual también llegó su hermana a visitarla. Permaneció algunas horas, pero al llegar el momento de despedirse, una corazonada me impulsó a decirle: «No se vaya en ese camión, porque se va a voltear». Ella respondió diciendo que no jugara con eso. Pude entretenerla lo suficiente para que no se fuera. Un rato después, comenzaron a escucharse muchas sirenas de ambulancias y patrullas. Efectivamente, el camión que ella hubiera tomado volcó en una barranca, resultando varias personas fallecidas, esparcidas por el lugar, destrozados por el fuerte impacto. Ya imaginarán la horrible escena. Al enterarnos de lo ocurrido, la señora empezó a llorar y a abrazarme dándome las gracias. Experiencia de Claudia Stephens. Aunque actualmente radico en España, lo que les contaré me sucedió en Colombia, en un sitio rural de Santa Marta, el corregimiento de Huachaca. Era el 18 de octubre de 2004, de noche. Estaba en una finca con 3 amigas y el dueño del lugar.
Es una zona montañosa, cerca de la Sierra Nevada, y había un pequeño río. Pasábamos el rato en el patio trasero, muy grande por cierto, cuando vimos con horror a una mujer vestida de novia, muy delgada, de larga cabellera y con un detalle aterrador. Su rostro era el de una calavera. Ver esto casi nos provoca un infarto. Para hacer más horripilante el momento, ese ente dio un grito estremecedor. Hasta los perros tenían miedo, chillaban y luego comenzaron a aullar. Yo empecé a orar, pero esa entidad emitió un grito aún más fuerte, con una potencia tal que creo que ni un micrófono con bocina la alcanzaría. Era algo sobrenatural, desgarrador y muy intimidante. A medida que invocábamos el nombre de Jesucristo, esa cosa se fue marchando. Yo no podía moverme de la impresión. El corazón me latía mucho y muy fuerte, y parecía que todos estábamos igual, pues pasó un rato hasta poder por fin movernos. Confirmamos luego que los vecinos también la escucharon.